El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y caluroso saludo. Hoy es un día muy especial. Nos preparamos los colombianos para tomar una decisión importantísima que va a tener que ver con el futuro de la colombianidad, con la economía de Colombia, con las libertades político-públicas de los colombianos. Hoy debemos reflexionar. Debemos pedir la dirección del Altísimo, del Dios de la vida, para determinar con un raciocinio profundo, claro, y con una sabiduría única qué le conviene a Colombia y cuál es la decisión que debemos tomar los colombianos en materia de elección de quién será el mandatario de los colombianos durante los próximos 4 años. Y para ello debo decirles que no voy a decir el nombre por quien deben votar, pero sí les voy a dar unas claves de análisis para que tomen una decisión informada, racional, inteligente por el futuro de sus familias y de nuestro país. Lo primero que vamos a analizar y a decirle a los colombianos es que una opción política que le convenga a Colombia es una opción que respete la Constitución colombiana, una de las mejores constituciones del mundo, lograda en un consenso donde se tuvieron en cuenta todas las opciones políticas del país, la famosa Constitución de 1991, donde participaron frente a la necesidad específica del momento histórico todas las corrientes que estaban interviniendo y que estaban viviendo la crisis de violencia del momento histórico 1991. Las corrientes más representativas de la voz del pueblo, de la voz de los sectores económicos, de la iglesia, de los movimientos políticos tradicionales, de la guerrilla colombiana que había hecho un acuerdo de paz. Ese momento histórico fue en 1991 y se hizo un gran acuerdo que es considerado uno de los mejores acuerdos políticos de la historia contemporánea y que se vio reflejado en la Constitución del 91. Por eso una clave importante para recomendarles a quién elegir o qué opción escoger tiene que ver con el respeto a la Constitución. ¿Qué reformas se proponen? O si quien está como candidato propone acabar esa Constitución y hacer una constituyente. Es un cuestionamiento que nos debemos hacer, porque una constituyente nuevo lo que nos habla es de un nuevo modelo de país, un modelo de país nuevo en lo económico, en lo político. Los cambios constitucionales a veces se buscan para optimizar la necesidad que tiene un sector del poder para aprovecharse de él y cambiar las reglas
y las reglas que nos da la Constitución del 91 son reglas claras, reglas excelentes, reglas que defienden la libertad, lo político público con transparencia, la democracia económica y sobre todo la defensa del Estado Social de Derecho. Esa Constitución de 1991 reconoce los límites del poder público. Por eso, aquel candidato que quiera concentrar el poder en el poder ejecutivo no le conviene al país. No le conviene al país aquel candidato que quiera eliminar los controles establecidos en la Constitución, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado. Ese candidato que no reconozca los límites del poder público no le conviene al país, porque ese candidato es un candidato que plantea la centralización y la concentración del poder en uno solo de los poderes, el poder central, el poder ejecutivo. Un candidato que le proponga al país eliminar el Consejo de Estado es un candidato que propone una reforma constitucional grave, que quiere cercenar la principal corte para frenar o para poner límites a decisiones del poder ejecutivo, entonces que sean contrarias a la Constitución y a la ley. Entonces, quien no reconozca los límites del poder, quien propenda por la eliminación de autoridades de control, ese candidato no le conviene a Colombia. Por eso la defensa de la Constitución Política del 91 debe ser la confirmación del pacto democrático fundamental de nuestro país. Cualquiera que proponga cambios sustanciales a la estructura del Estado, cualquiera que proponga la eliminación de uno de los órganos de control, cualquiera que ataque la existencia de uno de los poderes públicos importantes, como es proponer la terminación, acabar con el Consejo de Estado, pues es un enemigo grave, es un enemigo acérrimo de la Constitución política y lo que pretende es concentrar el poder y tener libertad para ejercer el poder sin límite. Ahora bien, es importante que ese candidato que plantee unas ideas al país nacional defienda la independencia del Poder Judicial. La independencia judicial es una garantía democrática de mucha importancia, porque una justicia dependiente, casada con el poder central, con el poder ejecutivo, es una justicia que no es justa, que no responde a esa separación de poderes que inspira en el espíritu de las leyes el sentido de lo que es la democracia. Un poder ejecutivo que coopte la justicia es un poder monstruoso como el Leviatán, es un poder que da miedo, es un poder que encarcela a la oposición como ocurrió en Venezuela, es un poder contrario a la democracia y esa reflexión la tenemos que tener de manera clara. Por eso defender la autonomía, la independencia de la rama judicial debe ser en opción de ese candidato que tiene una propuesta para el país, una garantía de defensa del Estado social de derecho y del Estado de Derecho colombiano. La independencia judicial nos plantea esa necesidad clara de defender la autonomía de las altas cortes
como la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, que éstas no dependan de la decisión del primer mandatario de la nación, que éstas no dependan del pensamiento del primer mandatario, sino que su pensamiento, el pensamiento de las Cortes, dependa de la filosofía de los derechos humanos, dependa de la filosofía del Estado social de derecho, dependa de la filosofía de la defensa a ultranza de la dignidad humana. La defensa de la independencia judicial, entonces, nos lleva a otra tesis importante que debe defender el candidato que defienda la Constitución, a otra tesis importante que nos debe tocar a todos, porque el pensamiento de ese candidato con respecto a esta tesis tiene que ver con una figura o dos principios claves en el desarrollo de la vida social y política de nuestro pueblo. Y una es la confianza legítima y otra es la seguridad jurídica. Hablar de la independencia judicial es que se respeta a los jueces de la República, incluso cuando las decisiones de los jueces son adversas al querer del primer mandatario. ¿Significa esto que no se va a querer terminar con el Consejo de Estado cuando el Consejo de Estado declara inconstitucional un decreto ley, declara inconstitucional una postura que se traduce en una norma que puede afectar derechos fundamentales? Precisamente hablarle a la gente de que es necesario que reflexione sobre qué pensamiento, qué idea de país queremos. Si queremos un país donde la dictadura sea el elemento fundamental, una dictadura que se ejerce desde el poder central en cabeza del Ejecutivo, que de pronto coopta a las altas cortes o a los jueces de la República. Eso es monstruoso para la democracia. Eso es monstruoso para los intereses nacionales. Precisamente donde hay tiranías, la rama judicial ha perdido la autonomía y la independencia. Lo vemos en Nicaragua, lo vimos en Venezuela y lo vemos todavía en Venezuela. La justicia, cuando no tiene autonomía, cuando no tiene criterio, cuando depende de la decisión o de la determinación y voluntad del primer mandatario, es una justicia arrodillada y es una justicia que no representa el verdadero contenido de lo que debe ser el poder judicial independiente de los demás poderes públicos. La figura de la separación de poderes es una garantía de la democracia. Por lo tanto, el primer magistrado de la nación, que es el presidente de la República, no debe buscar que los congresistas, es decir, el poder legislativo, esté subordinado a su voluntad. Precisamente ese es el juego de la democracia y el juego de la oposición. La oposición tiene el deber de hacer control político al primer magistrado para que precisamente el autoritarismo no se tome el Estado de derecho y lo vulnere. Precisamente a través del legislativo se hace control político al primer mandatario. Y es un deber de los congresistas tener libertad para tomar decisiones libres, sin presiones, al momento de depositar un voto, un criterio, un pensamiento por una idea de reforma de país, de reforma social, de reformas económicas que afectan la estructura de la sociedad y del Estado. Entonces,
Debemos hablar de la independencia de poderes, que el poder legislativo en Colombia, compuesto por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, debe ser independiente frente al querer de la primera magistratura. Y no debe haber ninguna presión de tipo económico ni compensatorio para elegir, para tomar decisiones, para desarrollar proyectos, para apoyar o improbar proyectos de ley. Precisamente esas corporaciones existen para que el debate se dé y para que esos sujetos corporados que son los congresistas de Colombia puedan tomar decisiones técnicas, decisiones libres, decisiones informadas, decisiones congruentes con la necesidad del país, con la necesidad de la economía, y sus decisiones no deben estar bajo la presión de unos recursos económicos, de unas dádivas, de unos recursos compensatorios para las regiones que finalmente son generadores de corrupción, falta de transparencia y clientelismo. Hoy día el país está viviendo y está atravesando uno de los escándalos que se generaron precisamente en el Congreso de la República, cuando los presidentes de las dos cámaras, el Senado y la Cámara, fueron presuntamente sujetos de la corrupción enfocada desde el Estado, cómo torcieron el pensamiento, la mente, la decisión de estos congresistas, untándoles la mano, dándoles grandes recursos económicos. Creo que a uno de estos congresistas le dieron 1.000 millones y al otro 3.000 millones para que impulsaran los proyectos del gobierno. Esto es corrupción. Esto va contra el sentimiento nacional de transparencia, una transparencia que debe traducirse en mejorestar para las comunidades, que los recursos públicos, los recursos de la unidad de riesgos se le entregaron a unos congresistas para que torcieran su pensamiento y votaran unas reformas que en el fondo ellos no querían votar y las votaron precisamente porque los sobornaron. Entonces estamos hablando de la necesidad de tomar decisiones inteligentes en el sentido de que se debe elegir aquella propuesta que propugne por la independencia de cada uno de los poderes públicos, que propugne por el fortalecimiento y la autonomía de los mismos. Me refiero a que el Poder Ejecutivo no se debe creer el superior del Legislativo ni de la rama jurisdiccional, porque constitucionalmente no lo es. Sin embargo, lo que hemos visto en algunas posturas políticas es que se pretende que el Ejecutivo concentre esa independencia que debería estar en manos de cada uno de los poderes públicos, lo concentre como concentración de poder en su desarrollo y dinámica. Por lo tanto, se debe garantizar la defensa de la armonía de los poderes públicos. La separación de poderes es una garantía democrática. Es el reconocimiento de la autonomía del Congreso de la República, pero también de la rama jurisdiccional del poder público. Por lo tanto, ese candidato debe hacer una propuesta donde se eviten esos discursos que pretendan concentrar el poder en una sola autoridad. Y sobre todo, hay que mirar con sospecha y con un sentido crítico aquellas propuestas que pretendan, por ejemplo, desaparecer una de las altas cortes del Estado que precisamente cumple con la función de controlar normas y decretos proferidos por la autoridad del Ejecutivo
y que sean contrarios a la Constitución y a la ley. De tal forma que la separación de poderes es una garantía de la democracia y es una garantía que nos está señalada, enfatizada en nuestra Constitución Política de Colombia. Ahora, todo candidato, para que pueda tener el beneplácito de la opinión pública, debe comprometerse con la protección de las libertades fundamentales. Hablamos de las libertades político-públicas. Me refiero a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión impone el respeto a la prensa libre, no aquella prensa arrodillada y comprada, sino a la prensa independiente, a la prensa autónoma, a la prensa libre. El respeto a los canales independientes y a todos los canales que participan en la divulgación de la información, de la comunicación. Debe haber una garantía sobre la libertad de expresión. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes ocasiones y en diferentes sentencias de carácter convencional sobre esa garantía. Cualquier candidato que ataque la libertad de prensa es un candidato de corte autoritario. La libertad de prensa se constituye entonces en esa garantía democrática que permite que los ciudadanos sean informados, que los agentes que están en el poder sean criticados o sean alabados o sean reconocidos por aquellas obras, por aquellas decisiones que sean coherentes con la democracia o sean criticados cuando son contrarias a la Constitución, a la Convención o a la ley. Como abogado constitucionalista y abogado convencionalista, quiero invitarlos a todos ustedes que reflexionen y al momento de tomar una decisión, piensen en la necesidad de fortalecer la libertad de expresión como mecanismo de la defensa de la democracia, como mecanismo de la defensa de los derechos políticos públicos y la defensa de la Constitución. Un ataque a la prensa por el poder central es un acto de autoritarismo. Amenazas de cerrar medios de comunicación es un acto dictatorial, contrario a los principios convencionales y constitucionales de defensa del derecho a la libertad de comunicar y expresarse. La libertad de prensa impone que los periodistas tengan el carácter, el criterio para, de una manera libre y sin sesgos, escribir sus opiniones o proferirlas a través de todos los mecanismos de comunicación o los medios de comunicación, y que no se conviertan precisamente en una réplica de la voz del poder, sino que tengan el criterio para analizar de manera libre y concreta y con elementos, con datos estadísticos, con raciocinio y con racionalidad, aquellas posturas que afectan la democracia o que afectan a la ciudadanía, que los periodistas tengamos el criterio para hacer los análisis que corresponda en los momentos justos. Hoy, como abogado constitucionalista y comunicador, quiero decirle a todos los colombianos en el exterior y en el interior del país que esa decisión que debemos tomar mañana cuando emitamos un voto, que la hagamos de una manera consciente, pensando en el futuro de las generaciones,
pensando en el país que realmente queremos, pensando en democracia, pensando en respeto de las libertades político-públicas, pensando en la formalización de los empleos a gran escala, porque se estimula la inversión económica en el país. Es un momento decisivo, es un momento para la democracia real, es un momento que va a marcar un hito en nuestra economía, en nuestra educación, en nuestra salud pública. Hay que tomar decisiones inteligentes. ¿Cuál es el modelo de salud que las dos campañas le están ofertando al país? ¿Cuál es el modelo de salud que garantizaría que la salud pública no sea un discurso, sino que se convierta en un hecho real, que beneficie a las mayorías, sobre todo a los más vulnerables del país? ¿Cuál de las campañas garantiza la libertad religiosa? Porque si no hay garantía de la libertad religiosa, hay un desmedro gigantesco a la democracia. Y la libertad religiosa es tan importante que muchas de las democracias del mundo se erigieron sobre procesos de fe, gente que le creyó a Dios. Colombianos y colombianas, en esta noche previa a las elecciones donde se va a escoger el futuro mandatario, en un acto de fe, roguémosle al Creador, al Dios de la vida, que nos dé sabiduría para hacer la mejor elección, para escoger un candidato que corresponda precisamente, estimados televidentes, a los intereses más caros que tenemos los colombianos, el interés de defender la democracia. Por eso es importante que en esta noche previa a las elecciones pensemos en que la defensa de la libertad religiosa es una garantía que nos debe dar confianza. Si no se defiende la libertad religiosa, sabemos que estamos frente a la antesala de una opción autoritaria y dictatorial. Recuerden ustedes que en grandes dictaduras del mundo, en la historia y en lo contemporáneo, en la vigencia del día de hoy, se persigue la fe. Y eso lo vemos en dictaduras como la dictadura de Nicaragua, cómo los sacerdotes han sido perseguidos, han sido asesinados, han sido excluidos de la vida cotidiana de la democracia en Nicaragua, y el poder todo se concentró en un dictador, en Daniel Ortega, un hombre infame que representa precisamente eso, un enemigo de la fe y de la libertad religiosa, porque persiguió a obispos, a sacerdotes, a ministros, a misioneros, a pastores. Nosotros tenemos que ver quién está presentando un modelo que garantice la libertad de la fe, la libertad religiosa. Esa es una garantía democrática. La libertad de asociación. La libertad de asociación es una garantía democrática. Por lo tanto, no se debe imponer desde el poder central un modelo único de asociación, sino que esa libertad que ha sido conquistada por las asociaciones, por los trabajadores del país, por organizaciones sociales, por diferentes tipos de sindicatos, se preserve. No un sindicato único, sino que haya libertad para que la gente se asocie, para defender precisamente sus intereses frente al poder omnímodo del Estado. La democracia sólida protege precisamente a quienes piensan diferente, y esa protección
se ve traducida en el respeto que se debe tener frente a las asociaciones y la libertad para que ellas lo hagan. Ahora bien, el respeto por las minorías. El respeto por las minorías no solamente está diseñado en un discurso que hable de igualdad. No, el respeto por las minorías significa que el Estado va a garantizar ese derecho a que ellas participen en la democracia, en la educación, en la definición de la política pública, en la economía real. El respeto por la minoría significa darles oportunidades, facilitar posibilidades para que la gente tenga acceso a la democracia real, que no representa o no se representa en un discurso de igualdad, sino en una práctica real donde se posibiliten las oportunidades para todos y todas. Ese debe ser el talante que plantee un candidato con opción de primer mandatario en Colombia. Respetar las minorías significa que se garantizan sus derechos para que esos derechos no sean conculcados desde el poder central. Esas minorías y esos grupos minoritarios deben ser protegidos y respetados, así no compartan la posición de la mayoría. Precisamente eso no es la democracia. La democracia constitucional no es que triunfe la posición de la mayoría, sino que las minorías sean respetadas, que la oposición sea respetada y que se le garanticen sus derechos. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Hoy, noche importante de reflexión, noche de pensar en país, de pensar en democracia, de pensar en defensa del constitucionalismo colombiano, de pensar en la Convención, en el Sistema Americano de Derechos Humanos. Como constitucionalista y convencionalista, quiero invitarlos a tomar una decisión informada, una decisión en reflexión, no una decisión desde la pasión, sino desde la razón, desde el análisis crítico. Muy importante hablarles que la democracia constitucional no es solamente la regla de las mayorías, sino que la democracia constitucional es la garantía del derecho de la participación de las minorías. Importante que nosotros veamos cuál es la postura que tiene cada candidato y cuál es su experiencia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Escuchemos sus posturas sobre la corrupción, siendo la corrupción uno de los factores mayores de desigualdad, uno de los factores que más contribuye a la pobreza en Colombia. La corrupción está en el más alto nivel de fenómeno crítico, y un cambio en el fenómeno de la corrupción por el fenómeno de la transparencia, por el fenómeno de la verdad material frente a la administración de los recursos públicos, haría de este Estado un Estado diferente. Personas que se atornillan al poder para vivir de la teta pública y que convierten el poder como su herramienta fundamental para sostenerse en él, generando clientelismo, corrupción. El CBY famoso, ¿cómo voy yo? Ese terrible fenómeno, ese fenómeno que se ve reflejado en las coimas que se ofrecen a los contratistas para entregarles precisamente la ejecución de un contrato, y que luego se ven reflejados en obras mal hechas, porque como tienen que dar coimas tan altas, entonces disminuye la calidad de los materiales y entonces se caen los puentes.
Las vías públicas, las vías construidas con el dinero de los colombianos se deterioran rápidamente. Obras de infraestructura mal hechas, porque para asignarlas se pagaron grandes cantidades de dinero. Financiación de campañas por contratistas, falta de transparencia por parte de opciones políticas. Hoy toca examinar de manera clara, colombianos y colombianas, quién de los opcionados a ocupar la primera magistratura está siendo financiado o está tomando recursos non santos. Es del análisis profundo para tomar una decisión que corresponda a ese deber de ser consecuente con la democracia colombiana. La transparencia y la lucha contra la corrupción debe ser una opción que incline la balanza. Quien determine combatir con eficacia, con contundencia a los corruptos en Colombia y ejecutar las políticas públicas de garantía de la democracia con transparencia, deberá y debe ser quien tenga el favor popular para ejercer ese cargo tan especial que es el cargo de primer mandatario. Ahora, recordar que el primer mandatario no es un rey, no es un soberano, es un servidor público, es un funcionario que tiene el deber de representar los intereses de los colombianos, pero no enseñorearse sobre ellos de manera caprichosa hasta arruinar el país, deprimir la economía. No, por eso en esa elección, estimados compatriotas, debemos reflexionar de manera racional sobre qué le conviene al país, sobre transparencia y combate frontal y lucha contra la corrupción. Por eso ese candidato debe presentar mecanismos verificables de rendición de cuentas. Ese candidato se debe comprometer con la rendición cotidiana de cuentas frente a la opinión pública. Allí los veedores públicos van a tomar ese papel preponderante con el cual fueron concebidos. Los veedores públicos deberán participar activamente para señalar esas conductas aterradoramente corruptas, contrarias a la Constitución y a la ley, contrarias a la transparencia, violatorias de la legislación penal colombiana. Por eso es importante hablar de la coherencia de esa opción política. Ese personaje que vamos a elegir es coherente con respecto a temas de corrupción, a temas de transparencia. Ese personaje ha hecho sus declaraciones de renta, ha pagado sus impuestos. Ese personaje, si ha cumplido una función pública, ha cumplido con su deber. Si ese personaje, por ejemplo, ha sido congresista o senador o representante, ocupado una posición pública, ha sido un buen funcionario, ha cumplido con sus citas laborales, asistiendo cotidianamente a cumplir la función para la cual fue nombrado o fue elegido. Son análisis que tenemos que ver con lupa. Esa persona tiene investigaciones y ha sido condenado por corrupción. Esa persona nos da la garantía de transparencia en sus ejecuciones y en sus contratos con el Estado o en sus contratos de su vida cotidiana. Es algo que tenemos que examinar. Y algo muy importante, esa persona rechaza la violencia política. Esa es una matriz para analizar. Esa persona es condescendiente con actores armados. Esa persona
condena la violencia, venga de donde venga, porque es que la violencia debe condenarse, pero no solamente la violencia física, sino también la violencia en el discurso. Esa persona promueve la deliberación democrática y no la intimidación. Esa persona está dispuesta a controvertir y a debatir con coherencia y con respeto. Esa persona defiende el derecho al voto transparente, al voto sin intimidación, al voto no comprado. Si es así, ahí tenemos alternativas para reconocer a ese personaje. Es otra pregunta importante: ¿esa persona reconoce la legitimidad de los procesos electorales? Esa persona, si no reconoce la legitimidad de los procesos electorales e institucionales cuando son transparentes, y así lo reconoce las instituciones, y no solamente las instituciones internas, sino la comunidad internacional, esa persona merece la confianza del electorado colombiano. Esa persona dará seguridad de reconocer unos resultados electorales si estos se producen. Son cuestionamientos que todos los colombianos debemos hacernos, independiente de toda la información terrible que ha llegado a través de la fake news sobre los dos candidatos que están en contienda. Entonces el análisis debe ser desde esa perspectiva, y la decisión debe ser inteligenciada, debe ser coherente con esas realidades que hemos visto. Igualmente, ese candidato daría garantías a la oposición en caso de ser ganador. Acepta el papel legítimo que tiene la oposición política, precisamente como elemento fundamental de la democracia. Ese candidato podría estar hablando de bloqueo institucional, y cuando habla de bloqueo institucional, está hablando de que no permite que la oposición actúe como le corresponde, precisamente para hacer control político a las decisiones de la autoridad central, del Ejecutivo. Entonces, un candidato que no acepta la participación activa de la oposición no es garantía para defender la democracia. Ahora bien, ¿ese candidato defiende el pluralismo ideológico? Si es así, debemos analizar para tomar una decisión informada. Igualmente, ese candidato se compromete con la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es importante que esa garantía de protección de los derechos humanos implique el reconocimiento de los estándares de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema Internacional Interamericano de Justicia. Ese candidato respeta la dignidad humana como fundamento del Estado de Derecho, del Estado social de Derecho. Si ese candidato no respeta la dignidad humana, ese candidato no merece el voto. Ese candidato prevé el fortalecimiento institucional, la separación de poderes, la independencia de los poderes públicos, busca fortalecer y mejorar las instituciones en vez de debilitarlas o derrumbarlas. Ese candidato promueve reformas inteligentes y técnicas y no un ataque permanente contra las instituciones. Es importante que nosotros examinemos esa guía. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social
como elemento importante para tener en cuenta en las propuestas, ese candidato hace propuestas viables constitucional y financieramente. Es decir, ese candidato no solamente se limita a pintar pajaritos en el aire, sino que tiene una propuesta para concretar esas ideas y esas metas de país. Esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante reconocerlo, porque regularmente se le pinta al pueblo propuestas a veces irrealizables, pero le pintan puentes donde no hay ríos. Y eso lo tenemos que mirar. Propuestas populistas, muy lejanas de la realidad y de la posibilidad de su realización. Es por eso, colombianos y colombianas, que yo los invito para que, en conclusión, defiendan la Constitución y la democracia colombiana, eligiendo la mejor opción política. Yo no les voy a decir quién es, pero de todos esos derroteros que yo les he dado esta noche, quiero que ustedes, en reflexión, en oración, meditando de manera clara, bueno, ¿qué es lo que le conviene a Colombia? ¿Qué le conviene a la democracia? ¿Qué le conviene a la defensa de la Constitución? ¿Qué le conviene a las futuras generaciones? Por favor, tomemos una decisión con sabiduría, con oración, pidiéndole al Señor esa dirección y rogándole al Señor que ilumine la decisión que el día de mañana los colombianos vamos a tomar en defensa de la Constitución y de la democracia real de Colombia. Y algo importante que se me estaba quedando en el tintero, la economía del país. ¿Quién posibilita una estrategia de crecimiento económico con función social? ¿Cuál propuesta fomenta la inversión, el empleo y la productividad? ¿Cuál propuesta contribuye a reducir la pobreza y la exclusión en Colombia? ¿Cuál propuesta propone un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social de los colombianos, la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad en el gasto público? ¿Qué propuesta no va a dejar empeñada a las futuras generaciones? Ojo con la regla fiscal, ojo con el Banco de la República. El Banco de la República es una institución respetable que lleva muchos años y es una garantía de democracia económica en Colombia y es una garantía de freno a la inflación y es un límite al poder central para tomar decisiones equivocadas sobre la economía colombiana. Por favor, no caer en falsas promesas que no corresponden a la realidad económica del país. Por favor, pedir que no se endeude el país para situaciones que no correspondan al desarrollo de la infraestructura productiva del país y la infraestructura general del país. Que definitivamente se opte por una propuesta que haga el Estado más dirigible, más pequeño, no un Estado monstruo, leviatánico, sino un Estado que posibilite que todas esas garantías constitucionales y de derechos fundamentales se hagan una realidad a los colombianos. El Señor nos bendiga y nos guarde. Bendiciones mil. Nos cubrimos con la sangre de Jesús
Cubrimos todo el territorio nacional con esa bondad, con esa mano preciosa de nuestro Dios. Oramos por Colombia, oramos por quien sea ungido como el próximo presidente de los colombianos. Nos declaramos en Jesús protegidos, guardados y más que vencedores. El Señor los lleve con bien a una decisión muy inteligente. Bendiciones mil.